Conectados con Eliana Rebollar, precisamente, defensora del pueblo encargada. Eliana, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Comencemos, por favor, con la información que ustedes tienen de la situación. El registro de personas fallecidas, de personas heridas. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Bueno, a la fecha es personas que han perdido la vida, 6 de ellos en Apurímac, básicamente en Huancabamba, en Andahuaylas, en Chincheros. Hay 2 adolescentes de 15 y 16 años, 3 de ellos de 18 años de edad y una persona en Arequipa. Entonces estamos hablando de un costo en la vida de 7 peruanos que ha dejado la jornada de ayer y antes de ayer. También hemos tomado conocimiento que al corte de ayer habría 119 policías que han sido heridos y hay más de un centenar que todavía estamos viendo la cifra real de personas civiles que han sido heridos en estas jornadas de movilizaciones y protestas, algunas pacíficas y otras que han escalado a hechos gravísimos de violencia. Ahora, el tema es cómo salir de esta situación, defensora, es decir, cómo hacemos para abrir un espacio de diálogo. Yo he conversado con Rolando Alcaraz, nos ha costado mucho, para ser sincero, lograr a alguien que esté dispuesto a aparecer siquiera como parcial interlocutor de lo que está pasando, ¿no? O con quien se pueda hablar, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos ido llamando a que haya los espacios de diálogo, tarde, pero ya dieron esas muestras desde el Ejecutivo, pero sin embargo no hay interlocutores. En Cusco en este momento se estaría llevando a cabo una reunión con el gobernador regional y las organizaciones sociales, donde está participando la Defensoría, para ver si hay una vía, una alternativa por donde ir con las demandas que tiene la población, porque acá lo que hay que hacer es separar claramente lo que es la protesta legítima que tiene la población de aquellos violentistas que han tomado acciones con zonas estratégicas, bienes públicos, privados, y cómo la situación efectivamente está en una escalada que puede llegar de una convulsión social ya a una sonada en el país. Claro, ahora nosotros en la conversación con Rolando Alcaraz han ocurrido cosas importantes. Él ha tomado claramente distancia con el Movadef y ha condenado abiertamente el terrorismo. En segundo lugar, ha dicho que esta gente no controla el movimiento y ha reconocido que evidentemente, más allá de demandas como la Asamblea Constituyente o el tema de Pedro Castillo que plantean algunos sectores que llegan al extremo incluso de pedir su reposición como presidente, él ha mostrado conciencia sobre que hay un mínimo de acuerdos que deberían lograrse. El problema es que entre esos mínimos acuerdos ellos están reclamando 3 cosas: que se vaya Dina Boluarte, que se vaya el presidente del Congreso y que se adelanten de manera inmediata las elecciones. El problema es, ¿la Defensoría del Pueblo podría ser un interlocutor para el diálogo con estas personas? La Defensoría del Pueblo, en su historia, recordemos que nace en el periodo de Fujimori, siempre ha estado atenta a la conflictividad en el país. Hemos estado en procesos muy dolorosos, recordemos el último en noviembre del 2020, en el Baguazo, el Andahuaylazo. Hemos estado en todos los procesos de conflictividad y siempre la política de la institución ha sido la generación de espacios de diálogo, porque creemos que en democracia esa es la forma como se debe llegar al entendimiento o a los acuerdos para un manejo en una concordia que lleve adelante decisiones que también, es cierto, la población tiene que ser escuchada. Entonces, si hay poderes que creen que han ganado sobre el otro, están en un alejamiento absoluto de la realidad, de qué es lo que reclama la población. Las encuestas dan cuenta de la falta de credibilidad de la clase política y por ello es que creemos que con dirigentes como Rolando, con quien usted ha conversado, es bueno ir desbrozando cuáles son los puntos de encuentro sobre los que sí habría que dialogar. Y la verdad es que tampoco vemos esa premura o esa predisposición en ambos poderes del Estado. Felizmente hoy ya han hecho las consultas y en la noche estaría dándose un Consejo de Estado, que es una instancia donde estarían todos los poderes públicos y también las instituciones autónomas como la Defensoría del Pueblo, porque este tema no es solamente de los 2 poderes enfrentados y ahora como la calle
está saliendo a reclamar una respuesta política, pero ya con costos humanos, con costos en la integridad de las personas. Hay que reconocer también que la Policía Nacional está haciendo su esfuerzo y al final son peruanos y peruanas que en las calles están enfrentando una situación que debe tener una salida política. Nosotros siempre estaremos abiertos a aceptar los espacios de diálogo, a pensar las soluciones que requiere el país, y en esto, claro, la anteposición de intereses personales, de cómo yo puedo reelegirme, cómo me quedo, hasta cuándo me quedo, deben ceder al interés de todos los peruanos. Tenemos que ir, Eliana, discúlpeme, a una pausa. Por favor, manténgase conectada. Regresamos en breves minutos con usted, por favor. Estamos conectados telefónicamente con Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada. Defensora, yo creo que esta conversación que hemos tenido con el señor Rolando Alcaraz, que aunque él dice que nadie puede atribuirse la representación de la protesta social en Andahuaylas, por las diferentes referencias que hemos tenido, él es una persona que de alguna manera interpreta el sentimiento o el pensamiento de quienes están en esta protesta. Y lo que él dice es que podría abrirse el espacio para un acuerdo si es que hay un compromiso de adelanto de elecciones inmediatas, renuncia Dina Boluarte, renuncia el general Williams a la presidencia del Congreso y se instala un gobierno de transición que garantice estas elecciones. La pregunta es si esto no abre el camino a un diálogo, para un entendimiento, para que esta violencia acabe. O sea, esa es una propuesta que hace el señor Rolando, y como muchas personas en el país están pensando en cómo destrabar esta crisis y no tener una acción más aletargada y exclamativa, pero sin propuesta. Yo creo que toda propuesta puede ser oída, puede ser discutida, puede ser negociada, pero en espacios donde ello se garantice. Pero mientras el diálogo se da, no puede seguir la violencia que tenemos en el país, porque esto ha escalado a tal punto que si no hay personas sensatas que decidan sentarse a decir cuáles son los puntos que ellos quieren poner en una mesa de diálogo, vamos a seguir en una escalada, cobrando vidas, poniendo en riesgo a terceros. Ahora hay gente que está, por ejemplo, en los bloqueos de carreteras, mujeres embarazadas, enfermos, niños, sin alimentación desde el día domingo. Entonces sí necesitamos que haya esa madurez, esa sensatez de decir yo me puedo sentar y yo planteo esto, y buscarán los puntos intermedios para lograr una solución a esta terrible crisis política y social que tenemos en el país. Ahora, hay algo que no se entiende con respecto a la lentitud, por ponerle alguna definición a la conducta que está teniendo el gobierno. Es decir, no se ha convocado al Acuerdo Nacional, no se había convocado al Consejo de Estado. Por ejemplo, en Cusco se anuncia que va a haber un paro, y a nadie se le ocurre ir a discutir con las organizaciones que en este caso sí tienen cara y tienen dirigentes. Así es. O sea, en Cusco está claro quién dirige este movimiento, son todas las organizaciones sociales, y en este momento acabo de estar hablando, Eliana, con el gobernador regional que estaba entrando a la reunión con las organizaciones sociales, que lo que están reclamando es la renuncia de Dina Boluarte, entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque hay temas que pueden ser aceptables y temas que no. Es decir, por ejemplo, una asamblea constituyente, yo le decía al señor Alcaraz, no solamente no es el momento, las van a perder. Si en este momento hay elecciones a una asamblea constituyente y se elige a quienes serían sus miembros, quienes la promueven seguramente van a ser minoría, pero en fin. Y el otro tema es la pretensión de digamos, sacar del ámbito de la justicia a Pedro Castillo, que es algo inaceptable. Es decir, incluso hay un congresista que ha propuesto que lo subamos en un avión y lo mandemos para México para tranquilizar los ánimos. Bueno, no sé si en una situación extrema una alternativa como esa sea posible, pero yo creo que lo que sí es algo razonable de discutir, y acá debe haber, como usted dice, niveles de desprendimiento, es el tema ya no solo del adelanto de elecciones, sino de algunas renuncias. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, lo primero que tengo que señalar es que cuando la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, aborda los conflictos de materia electoral, un punto que es intransigible, en el que no podemos entrar, es en el funcionamiento de la justicia electoral. O sea, no podemos decirle que declare nulo un proceso, que saque a un candidato, no.
se respeta la justicia electoral. Y si llevamos este razonamiento de la institución al tema de la justicia penal, obviamente quien ha cometido actos que han sido calificados como presuntos delitos tiene que responder a la justicia. Entonces, el hecho de transar situaciones delictivas, mermando la posibilidad de la actuación de la justicia, eso socavaría enormemente a la democracia y a la institucionalidad. Lo que se tiene que garantizar es que la persona que está siendo investigada tenga todos los elementos del debido proceso, todos los recursos a su alcance para que pueda defenderse. Hay instancias de apelación, ha recurrido por acciones de habeas corpus, este tribunal constitucional que le darán la garantía de poder definir su situación jurídica y si tiene o no responsabilidad penal. Entonces, la situación jurídica de alguien que tiene cuentas con la justicia no puede ser un punto de negociación. Los demás puntos todos se pueden poner sobre la mesa. Sin embargo, no estamos en el momento de decir qué cabezas deben caer, porque lo que hay que reconocer es que la señora Boluarte ha asumido en una sucesión constitucional y legalmente le correspondería estar hasta el 2026, pero es verdad también que la población quiere un adelanto de elecciones, ella ya ha retrocedido en ello y los diálogos se pueden dar para ver esas rutas de solución, porque si ahora decimos que renuncie A, que renuncie B, mañana pedirán que renuncie C y hasta Z y no se resolverá el tema. Entonces sí es bueno tener madurez, tener responsabilidad, porque si este país no lo conducimos dentro de los canales democráticos, Nicolás, tenga la seguridad de que se va a instalar una dictadura acá. Y eso es lo que no podemos permitir. Lo que no podemos permitir que nos pase. Ahora, defensora, yo he escuchado algo muy duro el día de ayer, porque lo que hemos estado tratando de hacer es el esfuerzo de escuchar, que es una práctica lamentablemente poco común en este país, el escucharnos. Y lo que me decía la gente es lo siguiente: murieron 2 personas en Lima y cayó el gobierno de Medellín, no han muerto 7, entre ellos chicos, adolescentes, provincianos, y no pasa nada. Y eso es una muestra de lo que es el Perú. Tuvo que ocurrir tarata para que se dieran cuenta de lo que la provincia estaba trágicamente viviendo por años. Y eso es durísimo, eso, ¿no? O sea, estamos... Totalmente, y la Defensoría del Pueblo lo ha ido advirtiendo, Nicolás, en esta brecha que existe entre capital, el interior, entre ricos, entre pobres, entre lo que pasa en el interior, que si no es la agenda de Lima, no lo entendemos. Por eso es que desde la Defensoría nos preocupaba de que los nuevos ministros hagan declaraciones y estén exclamativamente hablando en la capital, cuando realmente donde está hirviendo el país es en el interior. Y es un interior que reconoce niveles de discriminación, de exclusión, de marginalidad, que es el tema de fondo que se debe resolver. Si a la población le resuelves en democracia, con autoridades legítimas, sus reales demandas, ellos van a salir adelante. La gente quiere calidad de vida, que le resuelvas el tema, cómo va a afrontar la sequía, la falta de fertilizantes, cómo hacemos con la salud, estamos en una quinta ola, la pobreza. Esos son los temas. ¿Qué hacemos con los productores? ¿Cómo darle viabilidad a un país en una situación así, cuando el poder público, el poder político no está dando las muestras de empatar con las demandas ciudadanas? Entonces, claro, muere uno, muere dos, la gente ya se une a la protesta con esa efervescencia social por la vida de estas personas y hace esa dolorosa cuantificación. En Lima 2 hicieron caer un gobierno, 7 en el interior no, ¿cuántos más? Entonces la violencia va a ir en escalada. Claro. ¿Cuántos provincianos vale la vida de un limeño? Es lo que me decían ayer y me pareció... No supe, Eliana, qué responder. Fue muy duro. Ahora... y fíjese que en Lima fueron 2 provincianos que fallecieron en la protesta, pero tuvo otro impacto. Claro. Entonces sí tenemos que ver al país integrado. El país no es el mismo. Territorialmente tiene diferentes manifestaciones sociales, culturales, organizacionales. Entonces, si no entendemos desde el poder qué es lo que quiere la población y pensamos en cómo nosotros vemos nuestro interés para poder seguir en el poder,
estamos equivocados. Hemos visto al principio cierta insensibilidad a este problema cuando, por ejemplo, se estaba en actividades festivas, cuando salía el buque a Paita. O sea, el país estaba hirviendo y las prioridades no era ver a esa población. Y eso es lo que demanda la Defensoría, y lo hacemos desde un punto de vista neutral. Nosotros somos apolíticos, acá le decimos a todo el mundo lo que tiene que hacer, claro, en defensa de los derechos. Claro, además ha caído mal esa imagen de la presidenta Dina Boluarte reunida con los representantes de Alianza por el Progreso entre sonrisas, y hay dos problemas: que la situación del país no está para sonreír, y en segundo lugar, no es con la bancada o los representantes de Alianza del Progreso con los que prioritariamente debería estar buscando encuentros la presidenta, ¿no? Si contra ese Perú que está revelado. Ahora, tengo dos preguntas bien puntuales, defensora, para terminar. La primera, ¿cuál es el estado de Pedro Castillo? Porque hay quejas, denuncias, que no solamente que no está siendo respetado su derecho al debido proceso, sino que su vida estaría en peligro en el centro de detención. ¿Ustedes de qué pueden dar fe? El día de ayer ha sido visitado por el equipo de dependencias policiales, penales, de la Defensoría del Pueblo. El propio jefe ha ido con un equipo. Se ha verificado las condiciones de su detención, son adecuadas en cuanto a ambientes. Él conferencia con los abogados que ha tenido, le visitan personas. A las 12 del día de ayer, desde su detención, fueron 139 visitas que ha recibido entre congresistas, amigos, familiares, quienes le llevan efectos personales, comida. Es decir, él decide a quién recibe. Luego de la verificación, tuvieron oportunidad de conversar con la congresista Betsy Chávez, quien dijo que no recibiría. Sin embargo, por protocolos le pidieron que sea el mismo detenido quien dé esa información. Y efectivamente, Pedro Castillo señaló a la Defensoría que no quería conferenciar con nosotros. Se ha levantado un acta, nos hemos retirado dando cuenta de que él está en un espacio de detención adecuada, no hay una vulneración a sus derechos humanos. Conferencia con las personas que él estima conveniente. ¿Cuántas personas dice Eliana que se han reunido con él? 139. 139 hasta ayer al mediodía. Sí. Ahora, una última pregunta que yo creo que es pertinente hacérsela a usted también. Esta declaración de las cancillerías de Argentina, Bolivia, Colombia y México, prácticamente desconociendo a Dina Boluarte y reconociendo a Pedro Castillo como presidente, ¿cuál es la opinión que le merece a usted? Yo quiero referirme a cuando se dio el golpe de Estado. Uno de los puntos que la Defensoría puso fue que la comunidad internacional no le reconozca si es que se quedaba en un gobierno prácticamente dictatorial. Y llevo esa aseveración de nuestra institución al desenlace que se ha tenido. No podemos opinar en términos internacionales, sin embargo, sí creemos que la Cancillería ha podido ser mucho más enfática en hacer un señalamiento, y esto porque no se ha hecho ninguna mención a los actos de corrupción. O sea, acá no solamente es que el presidente tomó una decisión, hay graves denuncias por corrupción, y ha sido un comunicado bastante diplomático en una situación en la que hubiéramos merecido de la Cancillería una defensa mucho más enérgica. Eliana, le agradezco mucho por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias a usted, Nicolás. Buenos días. Gracias. Hay que anotar, muchas gracias. Hay que anotar, muchas gracias.